Lazos de Sangre, capítulo 106. Salida. Cuando empezó a hacerse de noche, Kiara empezó a preocuparse por Abril, ya que ella seguía sin salir de la cueva. Ella se preguntó si estaba bien. Kiara empezó a dar vueltas alrededor de la cueva. Al final, no pudo más con la ansiedad y le dijo a los guardias: «Ya está tardando, ¿por qué no van por ella? Tenemos prohibido entrar a la cueva. Nosotros solo la custodiamos. Si alguien entra, debe salir por su propio pie». «¿Qué? Lo siento, pero no podemos hacer nada por su amiga. Si ella decidió entrar, también deberá tomar la decisión de salir. De esta cueva solo salen los que tienen el deseo de salir. Recuerdo que tú entraste una vez, pero saliste, aunque tardaste 2 días en hacerlo, así que sé paciente y espera a que salga». Kiara se quedó viendo la cueva, preguntándose si debía entrar a buscarla, pero la verdad era que ella no quería entrar. Tenía miedo de lo que la cueva pudiera mostrarle, así que se armó de paciencia y decidió esperar. Al día siguiente, Cassian vino a la cueva y preguntó: «¿Dónde está Abby?». Maya estaba muy preocupada ya que aún no regresaba. «Aún sigue en la cueva. ¿Todavía sigue ahí?». «Sí, debemos esperar a que salga, que sus ganas de vivir en el mundo real sean más fuertes que cualquier cosa que vive ahí. Ha pasado demasiado tiempo. ¿Crees que esté bien? Ella es fuerte, así que creo que pronto saldrá». Abril estaba viviendo un feliz sueño, el más hermoso de todos, viviendo con su familia y disfrutando de días llenos de paz y tranquilidad. Ese día, como tantos otros, Lisanna cantó para ella. Aquella canción le era familiar. Antes seguía sin recordar dónde la había escuchado. En realidad sentía que había muchas cosas que estaba olvidando. «¿Qué estoy olvidando?», se preguntó. En eso Alessandro le dijo: «No olvidas nada. Es que no puedo dejar de pensar que estoy olvidando algo muy importante, pero no logro recordar qué es. No es nada, así que deja de pensar en eso. Todo está bien, aquí todo está bien». Abril empezó a escuchar aquellas palabras tan seguido que empezó a preguntarse por qué todo estaba bien, todo era perfecto. Era como un sueño, un sueño. ¿Acaso esto no es real? Abril intentó pensar con todas sus fuerzas qué era lo que estaba olvidando y porque sentía que no era su lugar. Estaba con su familia, con su esposo y su hija, pero no se sentía completa. De pronto, Abril lo recordó porque se sentía de esa manera. Era porque nada de lo que había ahí era real. Todo eso era una ilusión. Su familia no estaba ahí. Abril empezó a ver frenéticamente a todas partes. Alessandro tomó su mano. Abril no sintió ningún calor. Su tacto era seco y frío. «¿Qué pasa, Abby? Suéltame. Tú no eres real. Nada de lo que hay aquí es real. Debo irme». Aquella mano siguió reteniéndola y le preguntó: «¿Por qué quieres irte? Aquí eres feliz. Tienes todo lo que siempre has querido, una familia. Por eso debo irme, porque mi familia me está esperando». Lisanna se acercó a ella, abrazó su pierna y le dijo: «No te vayas, no me dejes. Cantaré para ti. Al amanecer el sol saldrá, con su luz todo iluminará, y la oscuridad se llevará. La brisa al atardecer, el miedo y la tristeza se llevará. Al anochecer la luna y las estrellas brillarán, y el descanso te darán». Abril por fin pudo recordar por qué le parecía familiar esa canción. Ella la había escrito cuando tenía 6 años, cuando había sido desterrada a vivir sola en el palacio maltrecho. Aquella voz con la que hablaba y cantaba Lisanna era su propia voz. Abril apartó a la niña y le dijo: «No puedo quedarme, hay quienes esperan por mí, déjame ir». La niña se aferró a sus piernas y rogó para que no se fuera, pero Abril por fin había despertado del letargo, por fin había distinguido lo que era real de la ilusión. Aunque le rompiera el corazón ver cómo aquella niña, que tenía la apariencia que tendría algún día Lisanna, se aferraba a ella, no podía quedarse. Abril debía destruir esa ilusión.
Llamas plateadas empezaron a cubrir todo, a reducir a cenizas aquella ilusión. De pronto, Abril volvió a encontrarse en la cueva, aunque en realidad nunca se había ido de ahí. Miró todo a su alrededor. Estaba oscuro y vacío. Todo había desaparecido. Abril continuó adentrándose en la cueva. Al llegar al final, Abril vio luz. Por un momento pensó que se había equivocado y llegando a la salida. Pero ese no era el caso. Se encontró con una habitación bien iluminada con antorchas. En ella había oro y un sinfín de piedras preciosas, al igual que extraños objetos, y también estaban las 2 dagas doradas que ella había usado al inicio para pelear contra aquella criatura, y con Cira. Ella las había dejado atrás, tiradas a mitad de camino. Ella se preguntó si eran las mismas o si solo se parecían a las que había tomado antes. No tenía tiempo para estar pensando en eso, así que las ignoró y empezó a buscar los espejos que había ido a buscar. Pero aquellas dagas aparecían donde quiera que veía, incluso si las hacía a un lado y buscaba debajo del oro, estas dagas volvían a aparecer. ¿Pero qué es esto? Abril las tomó y en ese instante dejaron de aparecer por todas partes. Era extraño, pero en esa cueva todo era una locura, así que guardó las dagas en su cintura y continuó buscando los espejos. Por fin los encontró, 2 espejos, uno al lado del otro, encima de un taburete. Eran pequeños. Abril los tomó, eran redondos, de color marfil con dorado, y cabían perfectamente en su mano. Eran bonitos, pero algo simples. Cuando Abril había escuchado hablar de espejos mágicos, se había imaginado algo más impresionante y más grande. Como no estaba segura de que esos fueran los espejos que estaba buscando, continuó buscando en aquella habitación algún otro espejo, pero no había ningún otro. Esos eran los únicos espejos que había entre tantos tesoros, así que Abril pensó que debían ser esos. Después de obtener lo que había ido a buscar, dejó las dagas en su sitio y se dirigió a la salida, pero Abril volvió a toparse con ellas a cada paso, como si quisieran ser sacadas de aquel lugar. No creo que a la reina le haga mucha gracia si me las llevo. Abril intentó ignorarlas y salir de aquella cueva, pero las dagas siguieron apareciendo en su mano, incluso cuando estaba cerca de la salida. ¿Acaso no piensan dejar de seguirme?, les gritó Abril un tanto desesperada. No hubo ninguna respuesta, aunque la verdad, Abril ya sabía que no la recibiría. Es más, le hubiera parecido aún más raro que le contestaran. Abril volvió a ignorarlas y continuó avanzando. Cuando estaba a escasos pasos de la salida, sintió como si algo la retuviera. Ella miró hacia atrás. Las 2 dagas doradas estaban detrás de ella. Al parecer, ese lugar no la dejaría irse si no se las llevaba. Abril volvió a tomar las dagas y las ciñó en su cintura. Cuando intentó salir por segunda vez, pudo hacerlo sin ningún problema. Al salir, la luz del sol la cegó. Había estado tanto tiempo en aquella cueva que la luz del sol le resultó molesta. «Abby, ¿estás bien?», preguntó Cassian y Kiara al mismo tiempo. Abril se sintió aliviada cuando por fin pudo salir y les dijo: «Sí, estoy perfectamente bien». Lazos de Sangre, capítulo 107. Una nueva amenaza. Será mejor que volvamos al palacio. Debes estar muy cansada. ¿Cuánto tiempo estuve en la cueva? Estuviste un día entero. Creí que ya no volverías a salir. Hasta pensé en volver a entrar a ese lugar, aun cuando a mí me aterra hacerlo, respondió Kiara. Abril había pasado por un infierno en ese lugar. Sin duda alguna, ella tampoco deseaba volver a entrar a esa cueva. Gracias. Sé que incluso pensar en volver a entrar a ese lugar no debió ser fácil para ti. Esa cueva es aterradora. Cassian sentía mucha curiosidad con qué se había encontrado Abril en esa cueva, así que preguntó: «¿Qué había en la cueva?». «Lo peor de mí. Mi miedo, mi ira, mi egoísmo. Es un lugar horrible, así que nunca entres a esa cueva». Abril sentía mucha hambre, se sentía muy cansada y deseaba ver a Lisana. Solo había pasado un día desde que no la veía, pero en esa cueva a ella le parecía que había sido un largo tiempo. «Volvamos, quiero ver a Lisana».
Cuando volvieron al palacio, 2 guardias los interceptaron. La reina solicita su presencia. Abril y los demás los siguieron hasta la sala del trono donde se encontraba la reina. Saludos, su majestad, dijeron todos al mismo tiempo. La reina se quedó mirando fijamente a Abril. Al observar las 2 dagas que llevaba en su cintura, le preguntó: ¿Cómo obtuviste esas dagas? Las encontré en la cueva. Lamento haberlas tomado. Aparecían todo el tiempo en mi camino y no me dejaban salir de la cueva. O eso me pareció. Se las regresaré. No puedes. ¿Qué? Esas dagas son especiales. Ellas eligen a su dueño y al parecer te han elegido a ti. No importa cuánto intentes dejarlas atrás, ellas siempre se irán contigo. ¿Cómo puede ser eso posible? Esas dagas son armas férreas, creadas hace mucho tiempo. Se podría decir que están vivas, que tienen conciencia, eligen su portador y se aferran a él hasta que éste muera. Cuando eso pasa, suelen ir a la cueva de los sueños. Se quedan ahí hasta que encuentran un nuevo portador. Esas armas ahora son tuyas. ¿En verdad puedo quedármelas? Sí, puedes quedártelas. Tómalas como tu recompensa por tu valor. Además, creo que pronto las necesitarás. Muchas gracias. Veo que también conseguiste los espejos. Eso sí que no pienso regalártelos. Tendrás que regresarlos cuando regreses por tu hija. Cuidaré bien de ellos y se los regresaré. Más te vale que así sea. Solo quería ver cómo había salido de la cueva, si ese lugar había roto tu mente, pero veo que no es así que ya puedes irte. Hay algo que quisiera preguntar. ¿Qué es esa cueva realmente? Todo lo que vi ahí era una ilusión, pero parecía muy real. Abril tocó su mejilla. Aún tenía el corte que aquella criatura le había hecho con sus garras y su cuerpo se sentía dolorido, como si en verdad hubiera tenido una pelea a muerte con esa criatura. Si te soy sincera, ni yo misma lo sé. Aunque esté en mis dominios, es el único lugar donde mi magia no funciona. Es un lugar que no puedo dominar. Gracias por responder a mi pregunta. Abril inclinó ligeramente su cabeza y dio media vuelta. Pero antes de irse, la reina le dijo: Reina humana. Abril dio media vuelta cuando escuchó que la reina hada la llamaba. Sí, esas dagas se adaptan a su portador. Pueden convertirse en lo que desees. Abril se quedó mirando las dagas y volvió a preguntar: ¿En verdad está bien que me las quede? Sí, de todas formas a mí no me sirven de nada. Ellas desaparecen cada vez que intento tocarlas. Eres su dueña. Si quieres puedo pedir que te enseñen cómo utilizarlas. Estaré agradecida si lo hace. Abril volvió a agradecer a la reina hada. Se despidió y salió de la sala del trono. Fue directamente a la habitación donde Maya se quedaba con su hija. Al entrar y ver a su pequeña, sintió un gran alivio. Ella corrió a abrazarla. Se la quitó a Maya de los brazos y la abrazó y besó repetidas veces. Maya le dijo: He cuidado bien de ella. Gracias. ¿Pudiste encontrar los espejos? Sí. ¿Y fue difícil? De solo recordar todo lo que había vivido en esa cueva hizo la expresión de su rostro se ensombreciera. Lo fue, así que nunca entres a esa cueva. Admito que esa cueva siempre me ha dado curiosidad, pero no lo haré. Con solo ver la expresión de tu rostro puedo darme cuenta que ese lugar debe ser peor de lo que imaginé. Y lo es. Maya se acercó para tomar a Lisana y le dijo: Te ves y hueles fatal. Deberías darte un baño y comer algo. Me quedaré con Lisana mientras lo haces. Abril no quería separarse ni un minuto de su pequeña. Lo que había visto en esa cueva le había afectado mucho, pero sabía que no podía hacer eso. Entregó a Lisana y le dijo: Me daré un baño rápido. Cuida de ella, por favor. Alessandro estaba en su oficina cuando Barto irrumpió repentinamente. Su Majestad, hay algo que debo informarle. Alessandro, al ver la cara de preocupación de Barto, le preguntó: ¿Qué pasa? Al parecer se han visto monstruos en el reino. ¿Qué? ¿Dónde? Cerca de la frontera. Algunos pueblos fueron atacados y otros fueron... ¿Qué? ¿Fueron qué? Fueron completamente destruidos. Ellos atravesaron la barrera. No, Su Majestad. Dicen que una miasma apareció de repente.
Todo lo que tocaba moría. Poco después aparecieron los monstruos. Alessandro no sabía cómo había llegado los monstruos a ese lugar, ya que había una barrera que los protegía, pero tampoco tenía para ponerse a pensar en ello. Gabriel, reúne a los caballeros. Diles que se preparen, que usen las armas y armaduras que fueran bendecidas. Iremos a combatir esos monstruos. Qué mal que la reina no esté aquí. Ella sería necesaria. No podemos depender solo del poder de Abril. Haremos lo que podamos. También llama a Sirius, que traiga algunos magos, como ordene su majestad. Después de que Gabriel saliera, Barto preguntó, ¿puedo ayudar en algo? Eres bueno peleando, por supuesto. Entonces ve a la armería, toma una de las espadas bendecidas. Solo esas lastiman a los monstruos. Entendido. Barto salió rápidamente. Mientras se dirigía a la armería, la pequeña Pixie apareció de repente. No puede ser. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo está mi hermana? Maya, está bien, pero eso no es lo que importa en este momento. No puedes ir a pelear con esos monstruos. Debes ir a la tierra de las hadas conmigo. La reina hada quiere verte. ¿Para qué? Tú le dijiste que aceptarías ser su sucesor. Ella reclama tu promesa. Ella no aceptó mi propuesta en ese momento, pero ahora lo está haciendo, así que debes venir conmigo. No, ya lo pensé mejor y no quiero ser su sucesor. ¿Mentiste sobre ser su sucesor? No mentí en ese momento, pero ahora las cosas han cambiado. Eso no complacerá a la reina hada. Hiciste una promesa. Puedes estar seguro que ella no la olvidará. Barto continuó caminando dejando atrás a la pequeña Pixie. Estoy ocupado en este momento, así que no me molestes. Muchas gracias por su apoyo. Si les gusta el contenido de mi canal, por favor suscríbanse, denle like, activen la campanita y comenten. Para mí es muy importante saber mis áreas de oportunidad para poder mejorarlas. Muchas gracias. Bendiciones.